Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires en un día patrio. Sí, buenos días, chicas. Buenos días. Qué lindo, un 25 de mayo estar juntas. Chicas, me gusta. Sí, a mí también. Estar acá, estamos cerquita del Cabildo. Después de acá nos vamos, ¿no? Nos vamos a festejar. Vamos a ver y vamos a recordar ese 25 de mayo de 1810. Qué lindo. Qué bueno. Y bueno, el colegio siempre presente los sábados aquí en FM Concepto 95.5 y siempre en comunicación con vos a través de todas nuestras vías que ya te cuenta Sabrina. Sí, se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Estamos en Concepto FM 95.5 y pueden escucharnos también en www.conceptofm.com.ar. Tenemos un montón de cosas en el programa de hoy. Sí, es un programa nacional e internacional. Sí, ¿no? porque vamos a tener una conversación de lujo. Les pedimos que no se la pierdan. ¿Ya podemos decir? Sí. ¿Podemos anunciar? Por ¿Con supuesto. quién vamos a charlar? Vamos a charlar con una traductora que precisamente trabaja en el ámbito de la historia, de la cultura, de el las arte, artes. la filosofía. Exactamente, muy conocida, profesora de la Universidad de Salamanca. Vamos a conversar con María del Carmen África Vidal Claramonte. Qué lindo. Sí, aparte una preciosa, un encanto de persona, ¿no? Va a estar bueno. Y como además, siempre tenemos la agenda con todas las actividades que el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires propone para sus matriculados. Y traje los pochoclos. Hoy tenemos porque hoy tenemos traductores cinéfilos. Uy, no hice la tarea, chicas. Ay, teníamos que ir al cine. Sí, pero no me dio el tiempo. Pero bueno. Bueno, sigue en cartelera la película, me parece. Así que podemos todavía ir. Y si no, ir. tendremos que recurrir a los sitios como Netflix. Bueno, no sé si estará en Netflix y todavía. Todavía es muy nuevo porque está en cine todavía. Nuevo, claro, para los oyentes que quizás no sabían que había tarea, Marco siempre nos sugiere, nuestro traductor cinéfilo nos sugiere que veamos alguna película y después él en su micro la comenta. Así que creo que actúa Mel Gibson, ¿no? En esa película que nos había sugerido ahora Marcos. Hay que ir a verla. Nos va a contar él. Sí, seguramente nos va a contar. Así que hasta las 11 quédate ahí pegado, el oído a la radio, con el oído pegado a la radio, porque seguimos acá en Entredichos. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y el 28 de mayo se realizará el taller Matrimonio y Unión Convivencial, comparación con los institutos del BGB alemán, dictado por Tim Federen. Es de traducción especializada jurídico-legal en idioma alemán. También el día 28 de mayo se realizará el curso Traducción para Subtitulado de Material Audiovisual, dictado por Alicia Beltrame. Es de traducción especializada en audiovisual en idioma inglés. Traducción especializada literaria audiovisual en idioma inglés. Los requisitos básicos es conocer cuestiones imprescindibles sobre herramientas de Windows, administrar carpetas, cortar, copiar, pegar, convertir a zip, en RAR y demás, esas cosas básicas como para poder ir ya familiarizado con el tema y no estar ahí, ¿no? Poder meterse de lleno en lo que va el curso. El 3 de junio se realizará el taller Corrección de Traducciones del Inglés al Español, dictado por María Esther Capurro, es de traducción general en idioma inglés. Y el 4 de junio se realizará el curso Cómo prepararse para participar en ferias y congresos, dictado por Silvia Falchuk. Es de ejercicio profesional en inserción y desarrollo laboral en todos los idiomas.
Como siempre, a nosotras nos acompaña Abi Fine Reader. Es una aplicación de reconocimiento óptico de caracteres que permite convertir documentos escaneados, imágenes, PDF y fotografías digitales en archivos electrónicos compatibles para su posterior edición. La herramienta indispensable para los traductores. Abi, un proveedor internacional de tecnologías lingüísticas y soluciones de procesamiento de datos. Actualmente, más de 40 millones de personas en más de 200 países usan los productos de Abi. Abi, sponsor oficial de Entredichos. Como te contábamos hace un ratito, que es una semana especial para nuestro país, ¿no? Sí, porque, bueno, la semana de mayo. La semana de mayo, cuánta historia. Ay, sí. La verdad que está buenísimo hablar de la historia y también de un poco la traducción relacionada con la historia, con la cultura, con las artes. Y la verdad que, bueno, conseguimos estar en comunicación con una grande de la traducción en este ámbito, ¿no? Porque vamos a conversar ahora con la traductora María Carmen África Vidal Claramonte. Ella es catedrática de traducción e interpretación en la Universidad de Salamanca desde 1998 y además es investigadora responsable del GIR. El GIR es el Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca. Traducción, ideología, culturas. Ha participado en 10 proyectos de investigación financiados, de los cuales ha sido investigadora principal en 6, y en un proyecto de innovación, además, es docente, ha publicado 14 libros, 11 antologías. La verdad que tiene un currículum sumamente extenso. Todos los títulos de sus libros no los voy a decir ahora porque no nos son vamos muchos, más. ¿no, Son Carmen? muchos, sí, pero bueno, en internet pueden encontrar todos los títulos. El último, que es la traducción y la historia, Nuevas vías para la investigación, del año 2018, la verdad que excelente, muy recomendable para que lo lean. Es traductora freelance, como decimos nosotros, o sea, traductora independiente en los campos de la filosofía, el ensayo, la literatura y el arte contemporáneo, con más de un centenar de traducciones publicadas en este ámbito, ¿no? Estamos súper ansiosas por hablar, conversar con ella. ¿Ya estamos Carmen. en comunicación? ¿Sí? Hola, Carmen. Hola, buenos días para ustedes. Buenos días. Ay, yo soy tu tocaya, Sí, Carmen de Carmen Entredichos. Sí. Encantada de conversar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Ay, por favor. para nosotras es un encanto, María del Carmen. Gracias. Te agradecemos muchísimo por cedernos estos minutos para conversar de un ámbito en el que, bueno, quizás para quienes hacemos traducción jurídica, traducción técnica, económica o financiera, es un ámbito un poquito ajeno, digamos, o poco conocido, ¿no? Que es esto de traducir literatura, cultura, historia, filosofía y demás. ¿Qué te llevó a especializarte en este ámbito, Carmen? Bueno, yo realmente entré en el mundo de la traducción a través de la traducción freelance de arte contemporáneo. Sí. El arte contemporáneo, sobre todo yo traducía para museos como el Museo Reina Sofía y otros museos y galerías de arte en España. Y realmente me di cuenta de que el arte contemporáneo está íntimamente relacionado con todos los procesos sociales y políticos que están cambiando el mundo actualmente. El arte contemporáneo, pues es evidente que es un reflejo de todo aquello que a mí social y políticamente me interesaba. Y los textos de esos catálogos que yo traducía, pues realmente eran fascinantes, ¿no? Y los textos a su vez estaban íntimamente relacionados con la historia, evidentemente, porque yo creo que nada es ajeno a la historia, sobre todo a la historia contemporánea, ¿no? Exacto. Y eso es lo que me llevó, pues, a interesar. Bueno, siempre me había interesado la historia, pero sobre todo la historia me interesa porque creo que los textos históricos son memoria. Los textos históricos hacen que no olvidemos
y creo que la memoria y el no olvido es algo fundamental para el ser humano. Por lo tanto, hay que recordar a través de la historia, o mejor dicho, de las historias, porque yo no creo, que, evidentemente como nadie, creo que hoy en día crea que hay una sola historia, sino que hay muchas historias. Las historias dependen del historiador que las esté contando, y ese es mi punto de partida a la hora de traducir textos históricos, que la historia en sí, el texto histórico, yo lo entiendo, ese texto entre comillas original que nos plantea un historiador cuando nos llega para traducir, yo entiendo ese texto no como un original, sino como una traducción, como una reescritura ideológica de ese historiador que hace desde un punto de vista concreto y que me llega a mí y que tengo que hacer una segunda traducción de ese texto. Y María del Carmen, ¿y cómo ha sido tu formación en traducción específicamente? Bueno, yo realmente he tenido una trayectoria un poco, digamos, no muy ortodoxa, porque yo empecé, yo realmente soy profesora titular de la Universidad de Alicante en literatura norteamericana. Y fue entonces cuando yo empecé a hacer mis primeras traducciones freelance, ¿no? Porque mi tesis fue sobre posmodernidad ligada a arte, la literatura, relaciones entre la literatura, el arte contemporáneo y la música. Y entonces a partir de ahí fue como yo empecé a traducir. Pero después, bueno, por las vicisitudes de la vida me vine a Salamanca y es cuando ya me dediqué más a la teoría de la traducción, porque, repito, yo había ya publicado muchas traducciones, pero no me había metido en el ámbito más teórico de la traducción. Y entonces ya me pasé a la disciplina de la traducción, que desde el año 93 estoy aquí en Salamanca como profesora de traducción y realmente es una disciplina que me apasiona, ¿no? Realmente, es muy, muy gratificante tanto dar clase de traducción práctica y teoría de la traducción, como ser traductora profesional. Qué bueno, Carmen. Y ahí en Salamanca, además, ¿qué estudios tienen? ¿Son carreras de grado, de posgrado? O sea, si un traductor de Argentina, por ejemplo, quiere ir a estudiar algo en Salamanca, ¿qué ofertas tiene? Pues tenemos un grado en traducción que yo creo que, los alumnos creo que están contentos porque siempre salimos en los rankings de la Universidad Española, siempre salimos entre los 2 o 3 primeros puestos de los estudios de traducción en España. Y luego tenemos un posgrado, un máster, y que lleva, lógicamente, a los estudios de doctorado y a las tesis doctorales sobre traducción en todos los ámbitos. Y tenemos especialistas en la facultad, pues desde traducción jurídica, traducción científico-técnica, traducción literaria, en fin, traducción y medios de comunicación. Tenemos 2 o 3 grupos de investigación reconocidos y cada uno de ellos pues se está especializado en un ámbito de la traducción. Qué hermoso. Sabés que nos miramos acá con Carmen y con carita como que nos gustaría ir. Qué bueno sería. Ustedes invitados, de verdad, para cuando quieran venir les recibiremos con los brazos abiertos, porque realmente yo por lo menos siento verdadera admiración por toda la labor que están haciendo ustedes en Argentina en general, en traducción, que es un país de traductores, y en el Colegio de Traductores, porque realmente es un referente mundial. Ay, gracias. La verdad que nos gusta mucho estudiar, Carmen, así que vamos a ver si podemos armar un viaje de estudio a Salamanca. Fantástico, fantástico, eso sería estupendo. Y pensando un poquito en esto de la formación como traductor, ¿no? Si alguien se quiere especializar en la traducción de arte, de música, de historia y todo lo que nos comentabas recién, además de las competencias como traductor, ¿qué te parece que tendría que tener? ¿Qué otras competencias debería desarrollar o profundizar en el estudio? Bueno, yo creo que un traductor debe tener varias, siempre se lo digo a mis alumnos, sobre todo a mis alumnos de doctorado que están iniciando la tesis, creo que tiene que tener varias virtudes o no sé, virtudes que
que son fundamentales. Primero, la humildad. Creo que un traductor debe ser humilde. O sea, es decir, yo llevo traduciendo y publicando traducciones desde el año 89 y créanme que cada texto es un reto nuevo. Cada texto es empezar de cero, hay que ser muy conscientes de que hay que documentarse muchísimo con cada texto nuevo. Es un reto, pero también es un reto muy apasionante porque con cada texto se aprende muchísimo. Es decir, la humildad es, creo, una virtud fundamental para cualquier investigador en cualquier disciplina, ¿no? Sí. Pero luego también está la pasión por el lenguaje. Creo que en cualquier especialidad, ya sea, bueno, en mi caso de humanidades, ¿no?, de filosofía, arte, etcétera, hay que ser un verdadero apasionado del lenguaje y sobre todo tenerle mucho respeto al lenguaje. Yo siempre que me pongo delante de un texto, bien para traducir, bien para, pues no sé, más investigación, reflexión teórica sobre la traducción, siempre parto de la idea de que las palabras no son neutras, hablar no es neutro y por lo tanto traducir tampoco. Es decir, cualquier palabra que elija el traductor, y es un verbo que en mis clases repito muchísimo, o sea, la gran responsabilidad ética de un traductor es que elige una palabra y no otra. Y esa elección hace que lleve al lector en una determinada dirección y no en otra, ¿no? Porque realmente para el lector, lógicamente, el texto traducido es el original. Y ahí los traductores tenemos una enorme responsabilidad ética y tanto más, por supuesto, en los textos históricos. Seguramente. Carmen, ¿y cuál es el proceso de traducción que vos utilizás? Nosotros, por ejemplo, a veces trabajamos en equipo con correctores de estilo. ¿Ustedes también suelen hacerlo así? Bueno, las traducciones, los textos que yo he ido traduciendo a lo largo de mi carrera, pues algunos los he hecho en colaboración con, casi siempre traduzco con la misma persona porque yo creo que traducir a cuatro manos es muy complicado. Quiero decir, hay que tener una enorme compenetración con la otra persona. Y bueno, sí. Pero en general las traducciones que he hecho han sido sola, si son textos cortos, pero si son textos muy largos, libros enteros y tal, pues en algunas ocasiones efectivamente los hemos hecho a cuatro manos o incluso a 6. El último, por ejemplo, que hemos traducido es precisamente un texto histórico sobre los desaparecidos en Argentina, sí, el trauma en Argentina, en la sociedad argentina, y eso lo hemos hecho entre 3 personas. Claro. Y tenés en este grupo que ustedes trabajan, en el grupo de investigación de referencia en la Universidad de Salamanca, me imagino que deben armar equipos interdisciplinarios, ¿no? Para poder encarar estas investigaciones. La clave del grupo de investigación es la interdisciplinaridad, siempre con porque si no, una línea conductora, es decir, si no la investigación nunca sería coherente, claro. Entonces, yo creo que el título del GIR, del grupo de investigación, resume bastante bien. Se llama, como ustedes han dicho al principio, traducción, ideología y culturas. Sí. Es decir, nuestro punto de partida es el concepto de ideología en el sentido de André Lefebvre, es decir, un concepto no solamente ideología en el sentido político, sino ideología en el sentido de que cualquier traductor ante un texto pues va a dar como resultado un texto diferente al que dé otro traductor, debido a que cada uno pues hemos tenido una formación y eso, una ideología en ese sentido amplio en el que utiliza esa palabra Lefebvre, y cultura en el sentido de que ningún texto se puede entender fuera de la cultura, ¿no? Que traducir no es traducir lenguas, sino que es traducir culturas. Y entonces, en ese sentido, con ese hilo conductor de esas dos palabras, que traducir es traducir ideología y traducir culturas, pues hay las publicaciones que, bueno, están en la página web del grupo, las publicaciones que van viendo la luz,
pues tienen básicamente varias líneas, ¿no? Por ejemplo, una línea que nos gusta mucho es la de la traducción en los medios de comunicación, que nos está dando resultados en cuanto a tesis doctorales y publicaciones muy interesantes, porque tampoco es una línea demasiado trillada en el mundo en la disciplina de la traducción. Y dentro de los medios de comunicación, claro, ahí entran textos históricos, textos políticos. Incluso ahí entra, que hemos leído ya varias tesis, la figura de la mujer, del cuerpo femenino en los medios de comunicación, que es otro ámbito, el del género, el del feminismo y los estudios y los queer studies, los gay studies, que también nos están dando muy, muy buenos resultados. Y luego otro aspecto, evidentemente, son los textos históricos, y también tocamos mucho la literatura híbrida, la literatura híbrida en el sentido más amplio de la palabra, textos poscoloniales, etcétera, y también la literatura experimental, la literatura que juega con el lenguaje. Sí, cuántos temas sumamente interesantes como para explorar y para investigar. Y una pregunta que se me viene a la mente cuando hablas un poquito de esto de ideología, ¿no? ¿Es difícil mantener la imparcialidad frente a un texto histórico que quizás te cuestiona un poquito algunos valores tuyos o algunas ideologías tuyas? ¿Cómo se hace con esto de mantenerte imparcial y objetivo frente a un texto así? Claro, yo creo que es realmente un reto, porque yo siempre le digo a mis alumnos que es muchísimo más apasionante traducir un texto con cuya ideología no estás de acuerdo, que traducir un texto con el que te sientes muy identificado, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad ética del traductor es todavía mayor. Quiero decir, si yo me enfrento, no sé, en el libro que ustedes han mencionado al principio, ¿no? En el último publicado sobre historia, yo me planteo sobre todo dos casos históricos que a mí me apasionan especialmente dentro de la historia, que es el descubrimiento de América, o sea, los textos relacionados con la historia de Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, y el franquismo, ¿no? En España, la dictadura franquista. Bueno, pues enfrentarse, por ejemplo, a un texto, no sé, de un historiador como Pío Moa o un historiador como Luis Suárez, con los que yo, bueno, digo abiertamente que no estoy en absoluto de acuerdo, pues me parece que es un reto enorme, porque hace falta incluso una mayor documentación para ser absolutamente cuidadoso en determinadas palabras que utilizan estos historiadores, que consideraban pues que Franco no fue un dictador, que fue simplemente un régimen autoritario, etcétera, etcétera. Y me parece que la labor del traductor debe ser exquisita, debe ser éticamente muy reflexiva. Lo que pasa que yo no creo en la objetividad, no creo que el traductor, por supuesto, necesita la objetividad, debe ser cuanto más objetivo mejor, pero somos seres humanos, ¿no? Y es complicado, ¿no? Qué difícil, es complicado, ¿no? Porque muy difícil, porque como he dicho antes, en el momento en que eliges una palabra frente a otra, ya estás delatándote. Claro. ¿Y te has visto en la situación de decir, no, yo esto no lo puedo traducir, no, esto va, no comparto estas ideas, esta ideología? Sí, la verdad es que sí, pero nunca he dicho que no a un texto. Nunca he dicho que no, porque creo que cualquier traductor debe, aunque no esté de acuerdo con esa ideología, debe ser capaz de hacerlo de la forma más ética que pueda, ¿no? Y yo creo que el planteamiento de no soy objetivo, la neutralidad no existe, yo creo que es un planteamiento mucho más ético que de entrada decir, sí, yo voy a ser capaz de ser neutral ante este texto, ¿no? Y se me ocurre preguntarte también, María del Carmen, ¿cómo es traducir filosofía? Porque se presentan muchas complejidades a veces en este tipo de textos, ¿no? ¿Qué podrías decirnos?
La traducción filosófica en la que me he centrado es filosofía contemporánea. Uh-huh. Creo que, claro, dentro de la filosofía hay muchísimas escuelas, hay muchos autores, y yo me he centrado en, como digo, en filosofía del siglo XX. Creo que hay que tener un gran bagaje filosófico para poder traducir filosofía. No puedes meterte a traducir a Heidegger sin haber leído a Heidegger, por supuesto, porque hay una serie de conceptos, etcétera, que en cada filósofo significan una cosa muy, muy concreta y evidentemente pues hay que conocer muy bien la filosofía de ese autor para poder traducir. La manera de pensar del autor, ¿no? Del filósofo. Claro, claro. E incluso conceptos que, no sé, se me está ocurriendo una serie de conceptos, concretamente en Heidegger, que son muy, muy de Heidegger, ¿no? Con lo cual hay que saber lo que significan en él para poder traducirlos. Claro, y haber leído, lógicamente, textos paralelos en español para ver cómo se han traducido antes en España, en el español peninsular o en el español argentino o en cualquier otro variedad del español, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Excelente. Qué grande, qué buenos, además, qué buenos consejos que podés darnos, ¿no? Para poder encarar este tipo de traducciones. Yo creo que no hay fórmulas mágicas a la hora de traducir. Como he dicho antes, cada texto es un reto nuevo y hay que hacerlo de la forma más responsable que se pueda, pero desde la humildad, repito, porque nunca se sabe lo suficiente en traducción y sobre todo dudando, ¿no? Sí. Yo otro consejo que les doy a mis alumnos es que el traductor debe dudar constantemente. Nunca hay que decir, bueno, supongo que es así, vamos a poner esta palabra. No. Hay que buscar todo, hay que ser muy responsable y pensar que cada palabra cuenta. Y no quedarse con la duda, ¿no? Dudamos, pero después claro. No quedarnos con esa duda. Efectivamente. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por esta comunicación. La verdad que, bueno, nos encantaría que puedas venir a la Argentina también, así conocernos personalmente. Yo estaría encantada y ha sido muy, muy agradable y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Un abrazo desde Buenos Aires. Chao. Un abrazo desde España. Gracias. Chao. Adiós. Qué linda la entrevista, qué calidad. Genial. La verdad que me encantaría tenerla de profesora. Me encantaría conocerla personalmente. Ya les dije, chicas, yo me voy a Madrid a conocerla. Por favor. Qué bueno y qué lindo esto de la buena imagen que tenemos los traductores argentinos en Europa y también el trabajo que hace el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La verdad que nos da orgullo, ¿no, Carmen? Pertenecer. Orgullo, sí, nos da mucho orgullo pertenecer y además también que nos reconozcan de esa manera en el exterior. Bueno, ahora creo que viene una parte que le encanta a Sabri. A Sabri le encanta. A mí me encanta el momento musical. No sé por qué te reís, Sabri. Estoy muy risueña. Estás feliz. Sí, estoy muy feliz. Es sábado, es el fin de semana. Bueno, pero los oyentes quieren saber por qué elegimos este tema, Sabri. Y porque estamos felices, precisamente porque vamos a incorporar al equipo, que ya está incorporada en realidad, porque ya empezó a trabajar con nosotros. Ya está trabajando con nosotros. ¿Quién? La traductora pública. Karina Barrés, traductora de portugués. Así que va a traer un aire fresco acá entre dichos. Sí. Va a cortar con tanto inglés. Sí, nos va a hablar en portugués y un encanto también. Bueno, y por eso elegimos este tema. Sabri, contanos. Es Acuarela de Toquinho. La mejor manera de informarte todos los días, todo el año, la encontrás en Concepto 95.5. Periodismo en FM. Y
seguimos en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Como siempre, si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpcba. Estamos en Concepto FM 95.5. Podés escucharnos en www.conceptofm.com.ar. Y como siempre nos acompaña SDL Trados Studio 2019 ahora, la versión más reciente de la herramienta Tavo, líder en el mundo. Ofrece una experiencia de creación y gestión de contenidos localizados de gran calidad, con rapidez, de forma fluida y sin esfuerzo. Por eso Transeconomy es el aliado del traductor. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GESPoint para su gestión. Y qué importante, Eli, esto también que nos planteaba la traductora Carmen. Tu tocaya, ay, iba a decir eso, lindo, Carmen. Qué lindo. Esta cuestión de la ideología y de saber manejar un poco los aspectos éticos. Qué tema, Carmen, ese, Sí. Porque te digo más, cuando se traduce literatura, muchas veces uno tiene que trabajar de codo a codo con el autor, ¿no? Eso es lo ideal, lo más lindo. Exactamente. Entonces, bueno, pero depende, porque a veces cuando uno trabaja para una editorial no existe esa posibilidad. Pero en este caso ella hablaba, ¿no? Un poquito y decía que nunca había rechazado un trabajo. Ujú. Por cuestiones de ética. Sí, creo que todas las profesiones tienen en algún momento este desafío, ¿no? De cuestionarte éticamente algunas cosas, Sí, ¿no? sí. Hace poco se hizo el encuentro que organizó el Tribunal de Conducta del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires con la Federación Argentina de Traductores. Esto se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Bueno, ahí en realidad se planteaba el tema de la ética desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Desde otro punto de vista, de cómo proceder éticamente en la profesión. Pero Sí. este planteo que nos hacemos hoy es, bueno, ¿qué pasa si tengo algún conflicto ético Sí. frente a un encargo de Bueno, traducción? yo creo que es muy importante saber, conocer al autor en este caso y saber, bueno, qué es lo que uno, a qué desafío uno se enfrenta, ¿no? Y en ese caso, bueno, uno puede decidir si se involucra o no se involucra. Pero ahí Porque- también está un poco la profesionalidad de cada uno, o el profesionalismo, Ujú, ujú. digamos más acertadamente, ¿no? Cuán profesional sos a la hora de encarar un trabajo con el cual tenés serios conflictos éticos, pero lo tenés que hacer, Sí. ¿no? Y lo tenés que hacer bien y tenés que elegir las mejores palabras como para reflejar exactamente lo que quiso decir el autor y que no se filtren ahí Exacto. tus ideas o tus conceptos sobre el tema que estás traduciendo. Qué difícil, ¿no? Muy difícil. Me Muy quedo con la difícil. traducción jurídica. Sí, sí. Que tenemos que ceñirnos al texto, no tenemos que asumir responsabilidades extras más que el conocimiento, obviamente. Es verdad. Pero y cuando se te plantean estas cuestiones de, si elijo esta palabra que tiene más carga que la otra o no. ¿Te acordás, la verdad Carmen? Me es hiciste difícil. acordar, Carmen, de aquel programa en los comienzos de Entredichos cuando entrevistamos a la traductora que trabajaba para la Cruz Roja. ¿Te acordás? Y ella contaba Sí. de cuánto le afectaban muchas veces los temas que traducía, ¿no? Sí. Sí, sobre todo cuando hay, por ejemplo, niños involucrados, Sí, cuando o- hay cuestiones de violencia de género, Claro, cuando hay cuestiones muy de temas muy profundos que pueden llegar a tocarte, ¿no? En lo más íntimo. Así que eso también es delicado, ¿no? Sí, a veces uno piensa que es solamente, bueno, conozco el tema, conozco las palabras, tengo el diccionario al lado y listo, pero no es eso, porque no nuestras es solamente palabras, eso. Crean mundo, ¿no? Así que, bueno, cuánta Exactamente. responsabilidad que tenemos. Y también las palabras que crean un mundo y un mundo de fantasía, es
precisamente las palabras que se escuchan y las imágenes que se ven en el cine. Sí. Y por eso, ¿quién está hoy con nosotros, Sabri? Ya tenemos traductores cinéfilos. Traductores cinéfilos. El mundo del cine y su propio vocabulario. Muy buenos días, Marco Celesia, ¿cómo estás? Muy bien, pero ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. La verdad que hoy un programón. Hablamos muchísimo de cultura, de historia, de filosofía, de todo. Y bueno, ahora estamos acá atentas con los pochoclos en la mano para ver qué tenés para comentarnos hoy. Bueno, muy bien, sí. Antes que nada quiero hacer un anuncio, digamos. ¿Recuerdan la película De acá a la China? Sí. Mencionamos hace unos programas atrás. Bueno, y que no se da en las salas comerciales. Sí. Y les comenté que estuvieran atentos al Malva. Bueno, resulta que hay un sitio en Facebook, De acá a China, todo junto, De acá a China, la película. Y ahí anuncian, por ejemplo, en abril hubo una semana entera que la dieron 3 veces, 3 funciones por día. Así que sería interesante eso. Qué bueno, qué buen dato. Una cosa para que observen cuando vayan a ver la película es que algo que me parece que no llegué a comentar, el tema de que lamentablemente los subtítulos están solo o sea, porque la película habla en español, chino y un poco de inglés, pero lo que está subtitulado al español es el inglés y el chino. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, muchos posibles espectadores, sería gente de la comunidad china y muchos no hablan tan bien castellano, así que es una pena porque, bueno, dos subtítulos en chino y en español no serían posibles. Pero bueno, incluso cuando el día que yo la vi no había tantos espectadores de origen chino. Pero vamos a lo de hoy, ¿les parece? Sí, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del film Entre la razón y la locura, que fue estrenado recientemente, protagonizado por Mel Gibson y Sean Penn, y precisamente que las escuché hablando de tener el diccionario al lado. Se trata de cómo se empezó a escribir el English Oxford Dictionary. Sí. Pero, bueno, después de cómo se filmó la película y los problemas que tuvo la película no tiene nada que envidiarle a la gestación del diccionario. El trabajo para crear el diccionario empezó en 1857, pero recién en 1885, casi 30 años después, se empezó a publicarlo parcialmente en cuadernillos. Tenemos que aclarar que, o sea, en comparación con otras lenguas, el momento de publicación del Oxford es muy tardío. Por ejemplo, el equivalente al Oxford como diccionario absoluto del idioma italiano se publicó en 1612. El de francés en 1694. Y el diccionario de la RAE en 1780. Estamos hablando de una diferencia, para empezar, de 100 o 200 y pico de años, ¿no? Sí, enorme, sí. ¿Perdón? Sí, una diferencia enorme, digo, no lo sabía esto. Sí, yo tampoco, debo confesar. El diccionario Oxford analiza el desarrollo de la lengua inglesa. Bueno, por supuesto, fuente esencial para muchos lingüistas e investigadores, pero al ser un diccionario histórico, digamos, se ocupa más del desarrollo a lo largo de los años de los términos y no tanto de su significado actual, por supuesto los menciona, ¿no? Y es un trabajo que sigue, que continúa, a pesar del correr del tiempo, para consignar todas las acepciones nuevas y palabras nuevas que van surgiendo. La última edición propiamente dicha se publicó en 1989, con una actualización en 2005. El diccionario tiene 20 volúmenes
y en 1989 tenía 290.000 entradas. 290.000 entradas en 22.000 páginas. Y hay que mencionar que en los 6 años, por ejemplo, entre el 89 y el 2005, se agregaron 10.000 entradas, como para ver cómo lo van enriqueciendo con el correr del tiempo. Y el tipo de entradas que se incluyen, como les decía, al ser un diccionario histórico, incluye muchas citas, para darnos una idea de la magnitud y el detalle de las entradas. El verbo set, por ejemplo, no el sustantivo, el verbo set, S-E-T, tiene 430 significados. Por Dios. Es una cantidad considerable. Sí. Y por supuesto, entre esos 430, al ser histórico, hay algunos que han caído en desuso, ¿no? Que significados que tenía quizás hace 100 años. Y como les decía, se incluye un sistema de citas. Por ejemplo, consignan la primera vez hace 150 años y en qué lugar, en qué publicación, en qué libro se usó la palabra de la entrada en cuestión. Y a veces también inclusive mencionan las entradas más recientes, ¿no? Como citas. Bueno, el interés por crear el diccionario surgió en una sociedad filológica que no estaba satisfecha con los diccionarios de la lengua editados hasta ese momento. Después de muchas idas y venidas y vueltas y discusiones sobre cómo debía ser el diccionario, bueno, finalmente en 1878 se designó a un editor llamado James Murray, que es precisamente el personaje que en la película juega Mel Gibson. Mel Gibson. Claro, el plan era terminar el diccionario en 10 años y fíjense la forma en que querían que avanzara, que incluso convocaron al público general a que contribuyera a citas de los libros que tuvieran. En un libro encontraba una palabra y le mandaba los datos a tal dirección para el diccionario. Y al poco tiempo de que empezaran estas contribuciones del público general, Murray se enteró que un ciudadano estadounidense que se llamaba W.C. Minor, que es el personaje de Sean Penn, estaba enviando literalmente cientos y cientos y cientos de términos. Incluso había desarrollado su propio sistema de citas. 2 años después de que esto empezara y continuaba estos aportes, Murray se enteró que Minor, que había sido un cirujano en el ejército estadounidense, en realidad estaba internado en un hospital neuropsiquiátrico y que había matado a un hombre accidentalmente. En el juicio fue declarado inimputable por insanía y ahí es que fue confinado al neuropsiquiátrico. O sea, a pesar de los problemas psiquiátricos, Minor se relacionó con Murray muy bien y desarrollaron, digamos, una especie de amistad, ¿no es cierto? Otro personaje importante en la trama de la película es la viuda del hombre que Minor mató. Se llama el personaje Eliza y que en el film está interpretada por Natalie Dormer. Pero bueno, no vamos a seguir revelando la trama del film, ¿no? No, por favor, porque nuestros oyentes tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla, como dijimos una vez, nada de spoilear la trama. Por favor. Lo que les comenté antes es que realmente la película tuvo un tortuoso proceso de filmación, ¿no? Y hasta llegar a las salas cinematográficas. Mel Gibson se interesó en la novela El cirujano de Crowthorne, una de las varias novelas que se escribieron sobre el tema de la saga del diccionario. Se interesó hace más de 20 años. Y la película se empezó a filmar recién en el año 2016.
Bueno, llevó tanto tiempo como el diccionario, claro. Entonces. Claro, sí, por eso decía que no tenía nada que envidiar. Claro. En su rol de productor, o sea, Gibson decidió que el director fuera un colega de él que conocía, que se llama Farhad Safinia. Pero, ¿qué pasa? Él se había asociado con una productora y la relación con esta empresa nunca fue buena. Y toda la tensión que se había acumulado explotó en un momento en que Gibson y Safinia, o sea, no estaban conformes con la forma en la que la empresa estaba manejando la película. Sí. Entonces le solicitaron poder filmar 5 días adicionales y trataron de presionar para poder tener un control mayor sobre el producto final. Por supuesto, las dos partes iniciaron juicio, la industria del juicio, sí. Ustedes saben cómo es en Estados Unidos. Sí. Y Gibson y Safinia finalmente perdieron el control de lo que se llama el corte final, ¿no? De la edición, cómo va a ser la copia final del film. Sí. Perdieron ese control. Y quedaron tan dolidos y ofendidos que ni Gibson ni Sean Penn se prestaron a hacer apariciones promocionales en los programas de televisión como para promocionar la película. Así que con 0 apariciones es más dudoso que sea un éxito. Claro. Y cuando finalmente, como para empeorar las cosas, ¿no? Cuando finalmente se convino que la película se iba a estrenar ahora en 2019, los tribunales le retiraron el crédito al director y co-guionista Farhad Safinia, o sea, su nombre no aparece en ningún lado. Y como director y co-guionista aparece el nombre ficticio, una persona que no existe, P.B. Shemram. O sea, como podrán apreciar, todo una odisea. Sí. En lo que hace a la calidad de la película, Mel Gibson sale bien parado actoralmente, sí. Pero la verdad que Sean Penn sobreactúa y bastante. O sea, pareciera que está interpretando una mezcla de Hannibal Lecter, del Silencio de los Inocentes y del monje Rasputín. Pero bueno, para los que estamos en la profesión, el film resulta un registro de la génesis de un diccionario, claro, ¿no? Que todos admiramos. Y acá voy a cometer una transgresión un poquito. Y ya que actúa Sean Penn en esta película, creo que como traductores y como tantos de nosotros especializados en el idioma inglés, tenemos que tratar de difundir al público en general que no es Sean Penn, es Sean. Sean. Sí. No es Tom Cruise, es Tom Cruise. Sí. ¿No? Por favor, pronunciemos bien. Hay algún otro, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos entonces. Sí, genial, Marcos. Muchísimas gracias. La verdad que siempre con ese poder de síntesis que tenés nos contás cosas tan interesantes de las películas, cosas que de otra manera no nos podríamos enterar. No. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias y danos la tarea para la próxima, por favor. La tarea es la película Memorias de una geisha. Ay, qué linda película. Sí, esa ya la vi. Sí. Ya tengo la tarea hecha. Ya la tenés. Bueno, no se va a referir tanto a la traducción y la interpretación, sino al tema de los diferentes acentos que se usan en las películas. Qué bueno, perfecto. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima, chao. Y ya se terminó el programa. Ay, ya sí. Pasó volando. Ya llegamos al final de este hermoso día patrio 25 de mayo. Así que ahora nos vamos. Yo traje la escarapela, ¿vos? No, yo me la olvidé, Sabri. Me tenías que hacer acordar. Sí, te tenía que hacer acordar. Hoy me levanté y dije, voy a mandarle un mensajito a las chicas. Claro. Pero bueno, para la próxima. Para el próximo tenemos 25 de mayo.
la bandera en nuestro corazón y acá nos vamos a festejar, seguro vamos a pasar ahí por el Cabildo que está acá cerca de la radio. Sí, y ya para el próximo sábado con una nueva integrante en el equipo, la verdad, bueno, felices, ¿no? Muy contentos. Agradecemos a Mauricio Cardoso, nuestro operador, a Leticia Martínez, nuestra productora, Elisa Ollero, Carmen Olivetti y Sabrina Rojas, estuvimos aquí en el piso. Nos escuchamos el próximo sábado. Chau. Chau. Auspician este programa Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. La solución para sus problemas contables e impositivos. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.